Queridísimo Diego, me honro en ser amiga tuya, de veras es un privilegio. Te quería preguntar si, más allá de algunas ideas preconcebidas que tuvieras antes de decidirte a hacer este libro sobre Carlos Slim, y me gustaría que la gente que ve esta entrevista sepa por qué sí te decidiste, siendo tú un periodista que ha estado involucrado como periodista incluso en lugares peligrosos de la guerra contra el narco, contra los zetas, que te has involucrado en causas sociales en Oaxaca sobre todo esto de la justicia, que estás tan cerca de gente que sufre inclusive hambre en este sistema tan desigual que tenemos sociopolítico mexicano. ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte escribir un libro sobre este personaje, Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo, y si acaso a veces baja a segundo lugar y vuelve a subir, este mega empresario favorecido obviamente por el sistema político mexicano, donde siendo un empresario a veces mediano, te vas hasta el cielo porque eres amigo de la persona correcta. ¿Qué te llevó a querer dedicar 8 años de tu vida intermitentemente, me imagino, a estudiar a este personaje? Bueno, son dos cosas principalmente. Una fue muy humana, muy simple, muy elemental, y tiene que ver con la indignación que me causó a mí en el 2007, saber que un país como el nuestro, que produce 52 millones de personas en la pobreza, que no tienen certidumbre de si van a poder comer o vivir dentro de 1 o 2 meses, que en ese país que se produce tanta pobreza extrema hubiera un hombre tan rico, o más rico que cualquier otra persona en el mundo, más rico que Bill Gates, que Steve Jobs, que Warren Buffett, que cualquiera que nos imagináramos. O sea, ese momento del 2007 me impacta, me hace humanamente preguntarme en qué país estoy viviendo. Yo soy, como periodista, alguien que se ha dedicado a tratar de ver México desde diversos ángulos, como tú lo contaste ahora, desde el tema de la violencia del narco, desde el tema de las luchas sociales que ha habido en Oaxaca, o del tema de la corrupción que provocó la muerte de los niños de la guardería ABC, o de las movilizaciones en San Salvador Atenco, o del alzamiento de los zapatistas. A mí me parece que el trabajo que yo he tratado de hacer es de mirar al país desde diversas facetas. Entonces, el primero era la indignación, ¿no? Como esta molestia, y intento de entender que a través de investigar este personaje, qué país era este. Y el segundo tiene que ver con algo que también mencionabas en tu reflexión, y es el sistema político. A mí como periodista cada vez me parece más interesante, más importante, tratar de contar historias que abran los ojos al lector del sistema, no quedarnos nada más en los gobiernos o quedarnos con el régimen político que existe, que es un régimen autoritario y corrupto, o sea que eso lo sabemos ya todos, que en el 2000 el PRI es cierto que perdió el poder y se abrió a otros partidos la alternancia, pero el autoritarismo y la corrupción que en el 2000 queríamos combatir se dispersó a todos los demás partidos, ¿no? Entonces el régimen sigue intacto, ¿no? Y ya el régimen me parece algo extenuante como reportear, hay que reportear el sistema. Y en el sistema, ¿quiénes aparecen? ¿O quiénes están? Los empresarios que son poderes fácticos, que no tienen un lugar conseguido mediante procesos democráticos, ni transparentes, ni necesariamente legales, y ahí me parece que es donde estaba la figura. Entonces yo fui construyendo la investigación del libro un poco en el sentido de poder contar un hombre del sistema, y tratar de darle al lector claves para mirar no solo los problemas que hay entre los partidos, entre los gobiernos o entre el régimen, sino en el sistema. O sea, en el libro, por ejemplo, una cosa entre las cosas que reflejo es
ya de manera más detallada la confrontación que tiene Slim con Televisa, con otro poder fáctico que es determinante en el moldeo de la percepción de la realidad en nuestro país, ¿no? Y ese poder está enfrentado con el poder económico que representa Carlos Slim. A mí me parece que la función del periodista es decirle la verdad también al poder, porque nos hemos acostumbrado, o el poder ha acostumbrado al periodismo a ser un canal mediante el cual el poder le dice la verdad al pueblo, ¿no? O sea, el poder usa el periodismo para decirle la verdad a la gente. Sobre todo entonces, en canales como Televisa, ¿no? Sí, o sea, pero hay que cambiar, hay que darle la vuelta. O sea, la sociedad tiene que decirle la verdad al poder. Y entonces, por supuesto que el libro nace esa indicación de que tienen además pues millones de usuarios de los servicios telefónicos deficientes en este país y que además que fueron rehenes, ¿no? Porque el gobierno mexicano o diversos presidentes, tanto del PRI como del PAN, le dieron un monopolio de facto que hizo que hubiera una pérdida de bienestar de varios miles de millones de dólares. Y que ahí está documentado, ¿no? Sí. Que lo muestra estudios de la OCDE, los estudios de Oxfam, y ahí está esa pérdida de bienestar que tuvimos los mexicanos, se debió a las prácticas monopólicas de un empresario como Carlos Slim, pero también de manera muy importante a las omisiones sistemáticas de los presidentes, o sea, el sistema, pues, ¿no? Y a mí me parecía pues que valía la pena dedicarle tanto tiempo a un trabajo que pudiera dar un poquito, yo no digo que desnudo el sistema ni nada, ni mucho menos, pero sí creo que aporto datos y el lector que se asoma a este libro conocerá la historia del empresario, conocerá cosas de la vida política mexicana en los últimos años, pero espero que sobre todo le despierte su imaginación política sobre el sistema, sobre que veamos que no es cambiando a un presidente o a un partido como va a cambiar este país. O a un gobernador. Que ya no es hablando del PRI o del PAN, hablando aquí de independiente ni nada. Sí. Entonces, lo que hay que cambiar es el sistema. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar el sistema si no estamos enterados de los actores, de los personajes, de los mecanismos, de los modus operandi, de las acciones, de los eventos significativos? Entonces el libro trata de aportar elementos sobre uno de esos personajes fundamentales del sistema mexicano, que es Carlos Slim. ¿Ya se ha estado presentando este libro en otros países? Apenas vengo de presentarlo en un congreso muy importante de periodismo que se hace en España cada año, en la provincia de Zaragoza, en Huesca, y el libro apenas se va a publicar en España. Justo hoy salió un adelanto en un periódico español del libro. A mí me parece que va a ser igual de importante leer tu libro, a lo mejor llevar una crónica de cuál va a ser la respuesta, porque en alguna conversación anterior, la respuesta es del público ante el libro. En una conversación anterior creo que me dijiste que se va a vender en varios países del mundo y se me hace que la respuesta que el lector o los especialistas lleguen a tener a esta lectura será muy interesante, porque creo que el sistema político mexicano es especialmente agradecido con ciertos empresarios, ¿no? Y luego ciertos empresarios están muy agradecidos con el sistema político mexicano. Tal vez no sea tanto contraste, porque hace un momento escuché que también te referías al sistema latinoamericano. Desde tu punto de vista, esto es algo, esta forma donde el sistema sociopolítico cobija y le ayuda a ciertos empresarios a hacerse millonarios y luego viceversa por los moches, como se diría, que le dan a aquellos que les permitieron hacer esas obras con la obra que quieren hacer ahora con la empresa IGA, del acueducto del río Pánuco a Monterrey. ¿Crees tú que esto se repite? ¿Es un modelo que se está repitiendo en toda Latinoamérica? Decías hace un momento fuera de la entrevista que inclusive crees que Slim tuvo la habilidad de notar que así se podían hacer negocios allá por los 60s. Sí, fíjate que investigando un poco de la vida de él, todo este recorrido que hice biográfico, me di cuenta que en los 60 él, después de estudiar ingeniería civil en la UNAM, empieza a enfocarse en la programación lineal y en algunas escuelas de negocios, pero ahí él toma una corriente de la CEPAL, de Raúl Prebisch,
chileno que hablaba en los años 60, que como tú sabes, bueno, recordamos porque tú eres muy joven también, eran los años de la efervescencia revolucionaria porque había triunfado en Cuba Fidel Castro y el Che Guevara. Entonces ser joven en Latinoamérica implicaba, y ser universitario, pues ser alguien de izquierda, soñador, pero en esa época había esta pequeña corriente, y en particular el DIM estaba estudiando el capitalismo latinoamericano, que es una cosa que no estaba en absoluto en el radar, que aún hoy en día no está en el radar. Me parece, espero que el libro también aporte. Hoy justo se publicó también en El Tiempo de Colombia una entrevista muy larga, porque el libro parece que ha tenido buena acogida en Colombia, ha tenido muchos lectores, pero sí es algo que hoy en día me gusta. Me parece que ojalá alguien más desarrolle. Yo aporto lo que encontré en el caso del libro, y es justo como en los 80, a través del Consenso de Washington, este documento que impulsa el programa neoliberal en los países en vías de desarrollo, ¿no? En las economías emergentes, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Que empiezan a desmantelar sus economías nacionalistas para crear mercados, privatizar todo. Lo que yo creo, pongo con la investigación de este libro, es que ese capitalismo se está aprovechando a la fecha del subdesarrollo político que tenemos en esta región del mundo, ¿no? Donde precisamente hay, como tú lo dices y como lo sabemos todos, y hay muchos documentos que prueban esto, hay mucha corrupción, es muchísima la corrupción. Entonces, ese subdesarrollo político permite que grandes capitalistas como el INDI y otros más puedan irse quedando con buena parte del pastel, pudiendo acceder a información muchas veces privilegiada o estratégica, y sobre todo pudiendo también inhibir a los estados que van quedando cada vez más reducidos ante el poder económico y que no pueden actuar ante los empresarios. Hay quienes decían que el Lima era un prestanombres de Salinas de Gortari, que era... Y tú descubriste que no, pues ¿verdad? Yo creo que, o sea, pero sí había unas acciones en Irlanda, según recuerdo. No, o sea, lo que... Esas acciones eran de tipo D o no sé qué, que le pertenecían a Carlos Salinas de Gortari. Son acciones, o sea, lo que a mí me parece, investigando, yendo con documentos en Estados Unidos, hablando con Jackson Osinski y consiguiendo además documentos de otros empresarios mexicanos que participaron con el DIM en la vaquita, de la compra de Telmex, y que no estaban puros. Hasta este libro se sabe, está Claudia X González, están muchos de los que ya sabemos, los que siempre aparecen. Pero este grupo, esta compra que hace el DIM me parece clave para su fortuna, pero no es la única que se da. O sea, se da un proceso de privatización muy intenso, y estos empresarios se ven favorecidos por la relación que han tenido de alguna manera por generaciones, tú lo dices, ¿verdad? ¿no? Con los regímenes políticos, ¿no? Y van acumulando, van creciendo. El libro, regresando a tu comentario, el primer idioma al que se tradujo, al que se compraron los derechos, fue al coreano. Corea es un país que tiene dos características muy interesantes. Una es que es el país menos desigual del mundo. O sea, menos desigual que Noruega, menos desigual que Dinamarca. Dos, es el país con más corrupción y tráfico de influencias después de China, de todas. Pues eran más cosas. Es una cosa interesante, pero el segundo país fue Brasil, el portugués, la compañía de atletas, que es una de las editoriales más grandes. ¿Y por qué? Porque el DIM ha hecho su fortuna principalmente gracias al mercado mexicano, en primera instancia por mucho, pero en segunda instancia por el mercado brasileño. El DIM es uno de los hombres que tiene más control del cable en Brasil, que tiene telefonía, que tiene internet, y toda esta inversión que él ha hecho ha sido de la mano de los actores que hoy en día están bajo el banquillo de los acusados, ¿no? De la izquierda incluso. Sí, pues de la izquierda. Eso es lo que se me hizo muy interesante, Diego, que te escuché decirlo hace poco. Estos personajes se han aliado a la derecha y a la izquierda siempre y cuando estén en el poder. Sí, y es algo que yo le confronto a él también en el libro, y bueno, él le digo, usted es de izquierda o de derecha, porque lo veo con Fidel Castro, lo veo con Bill Clinton, lo veo con López Obrador. Y entonces él dice que no cree en la geometría política,
que él, de hecho, en las entrevistas se molestaba conmigo cuando yo lo cuestionaba y decía que había gente con mentalidad tecnológica y mentalidad agropecuaria, que no había izquierda y derecha. Que entonces mis preguntas eran preguntas de la era agropecuaria. Así decía él. Pues me están diciendo que eso nos acaba el tiempo. Podría hablar 3 horas contigo sobre este libro y muchas cosas más. Gracias, Diego. Muchísimas gracias.